Hermanas amadas, bienvenidas sean todas las que nos acompañan a un episodio más de Arraigadas. Tengo el privilegio de estar un viernes más con ustedes, continuando con nuestra serie basada en el libro de Shannon Popkin titulado No te compares. Yamel García va a estar acompañándome el día de hoy para hablar de un tema muy importante. Hola Yamel, ¿cómo estás? Hola Debbie, muy contenta de poder estar nuevamente aquí en Arraigadas y contigo. Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que... No. Oye, y me tocaron 2 seguidos, qué bendición, bueno, pues, qué regalo. Qué bueno. Sí. Bueno, Yamel, hoy vamos a estar hablando de un capítulo que va a estar confrontándonos de manera muy especial, porque si somos sinceras, muchas veces nuestras comparaciones no se limitan a lo que otra tiene o hace o publica, que es lo que hemos estado hablando en los últimos, sino que no sé si se habían dado cuenta que también tendemos y podemos llegar a comparar nuestro pecado con el de otras personas. Y hoy vamos a hablar de este tipo de comparaciones que se disfrazan de preocupación espiritual, pero que en realidad está más relacionada con algo más. Así es. Y el tema del que vamos a hablar hoy, Yamel, no es liviano, pero creo que es muy necesario hablarlo. Porque no podemos hablar de comparaciones sin antes hablar de humildad. Y no podemos hablar de humildad sin ser intencionales en mirar a Cristo, Amén. Quien, como nos dice Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo por amor. Amén. Así que, bueno, este episodio está basado, amadas, para las que nos siguen con su libro, en el capítulo 2. Estamos iniciando el capítulo 2. La semana pasada terminamos con Moni el capítulo 1 y ahora nos metemos de lleno al capítulo 2. Ay. ¿Listas? Y bueno, Yamel, quiero empezar el tema del día de hoy leyendo Lucas capítulo 18, versículo 10. Es en el pasaje con el que habla este capítulo. Voy a leer solo el versículo 10 del capítulo 18 de Lucas. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Seguramente ya solo con este versículo muchas pueden saber de cuál parábola se trata este capítulo. Y bueno, Yamel, danos un poco de contexto. ¿Qué nos encontramos aquí en Lucas capítulo 18? Bueno, claro que sí, Debbie. Esa es una parábola, como tú dices, bien conocida y ya yo creo que vamos a tener una idea de lo que estamos hablando. Y particularmente fui muy confrontada, como te digo, o sea, con lo que vamos a estar hablando hoy y cuán fácil es para nosotros no darnos cuenta muchas veces cuando hacemos estas cosas. Y como tú decías, Debbie, esta es una parábola muy, muy conocida que Jesús contó precisamente para confrontar a quienes confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Y dice así, dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, como tú dijiste, y el otro recaudador de impuestos. Y cualquier persona, incluyendo yo, estoy segura, Debbie, que para los que estaban ahí en esa audiencia, genuinamente pensaron que el actor principal iba a ser el fariseo. Y que el fariseo iba a ser el que iba a ser alabado por Cristo. Pero déjame dejarle eso ahí y vamos a seguir desarrollando para que vean por qué digo esto. Ahora bien, Debbie, para entender el peso de esta historia es importante considerar el contexto cultural y religioso de la época. Por eso decía, a la audiencia de Cristo en ese momento. El fariseo, en la mente de los oyentes de Jesús, representaba el religioso ejemplar. Tú y yo conocemos hoy la connotación negativa que tiene el fariseo. Pero en este momento, en este contexto de Cristo, eso no era así. ¿Por qué? Porque era observador de la ley, o sea, la cumplía, era disciplinado, era respetado, era, por decirlo, el modelo de piedad. Eso era un fariseo, mientras que el recaudador de impuestos, o el publicano, como se le dice en otras versiones, era despreciado por los judíos, porque trabajaba para el Imperio Romano, muchas veces lo hacía de forma corrupta. Tenemos varios ejemplos en la Biblia: Zaqueo, el mismo Mateo, que fue bien
criticado por eso. Entonces eran considerados como traidores y pecadores públicos. Entonces eso es importante tener en cuenta estos dos personajes, por decirlo así, porque son diferentes audiencias. Lo impactante de esta parábola es que Jesús les rompe automáticamente con todas las expectativas. Por eso dije, no es el fariseo el que sale justificado, sino el recaudador de impuestos. ¿Por qué? Bueno, porque uno oraba desde el orgullo, la autojustificación, mientras que el otro clamaba por misericordia desde la conciencia de su pecado. Y es que, como quiero citar ahí directamente a Shannon en el libro, ella dice, la ley de Dios no fue dada, oye bien esto, Debbie, no fue dada para que nos diferenciemos o para que nos orgullezcamos comparándonos unos con otros. Sino fue dada ¿para qué? Para revelarnos que todos, en mayúscula, negrita, subrayado y en amarillo, todas hemos pecado. Este pasaje, Debbie, no es solo una historia ilustrativa y la vamos a estar como desarrollando en el programa de hoy y el de la próxima semana, porque hay mucho que sacarle a esta historia. Esto es un espejo, Debbie, para nuestro corazón. Por eso decía, yo fui altamente confrontada con viendo todo esto, porque si nosotras somos sinceras, Debbie, más veces de las que tú y yo y las hermanas que nos están escuchando quisiéramos admitir, nos parecemos más al fariseo que al publicano. Sí. Sí, es muy interesante. No lo había visto desde esa perspectiva de que nosotros ya sabemos qué connotación tiene el fariseo, ¿no? Pero en ese tiempo, cuando ellos escuchan, la comparación entre un fariseo y un publicano, seguramente va a hablar bien del fariseo. Pero fue al contrario, se habla bien del publicano y Jesús destaca esta actitud del corazón, como tú decías. Y me encantó a mí también esa frase que tú mencionabas de Shannon, todos somos pecadores. Y mucho nos cuesta no jactarnos de nuestra supuesta justicia, más bien nos jactamos mucho de nuestra supuesta justicia. Y cuando pensaba en esto me acordaba del testimonio de un hermano que justo se bautizó el domingo pasado en la iglesia. Después de muchos años de haber escuchado el evangelio, su esposa mucho le predicó de Cristo, pero siempre él en el punto de todos somos pecadores, él decía, yo no, o sea, dime en qué, Juani, le decía. Yo soy buen papá, soy buen esposo, soy trabajador, proveo para mi familia, pregunta en mi trabajo, nadie tiene nada que decir de mí. O sea, si en algo he ofendido a Dios, ¿en qué es? Dime. Y él estaba bien seguro por muchos años y su esposa oraba por él. Y accedió a hacer un estudio del libro de Romanos en la iglesia, en nuestro grupo pequeño. Romanos. Tu libro favorito. Y él accedió a seguir este estudio y llega a Romanos 3, en este versículo que dice, no hay justo ni a uno, Romanos 3:23. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todas se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Y él entiende, no soy justo, he ofendido a Dios, mi pecado ofende a Dios. O sea, el mismo hecho de que yo crea que no he pecado me hace pecador. Y es un milagro, ¿no? Veíamos ayer en el devocional también de Aviva, como el tema de la conversión de una persona es algo sobrenatural que Dios hace. Así es. Entonces, bueno, tomando el testimonio del hermano Javier de la iglesia y que pasa así con muchas de nosotras, me gustaría que habláramos un poco de esa confianza en la justicia propia que tenían el hermano de mi iglesia y que tenemos con el que luchamos todas nosotras. ¿Cuál es el peligro, Yamel, de confiar en esa justicia propia? Tú sabes, Debbie, ese es un punto crucial para poder entender cuánto realmente nos parecemos al fariseo más que al recaudador de impuestos. Porque, Debbie, por más que quisiéramos que no sea así, ojo, yo estoy segura que ni tú ni yo queremos parecernos al fariseo, evidentemente. Pero por más que queramos,
No es por la condición de nuestro corazón. El fariseo, ¿qué hace? Él coloca al publicano, al recaudador de impuestos, en una categoría más baja que él entiende que está. O sea, él lo humilla, lo pone como segunda clase, por decirlo así. Este fariseo se escandaliza del republicano. Él magnifica ese comportamiento de una manera, wow, o sea, porque al fariseo le resulta escandalosa. Y entonces, ¿cómo es posible que tú, siendo judío, puedas trabajar para el imperio romano? Entonces, ¿qué pasa? El problema con esa confianza en la propia justicia es que así como el egocentrismo, el perfeccionismo y todos los ismos que hemos estado viendo hasta ahora en esta serie, se centran en el yo. Y entonces, al estar centrado en mí, en el yo, ya está totalmente distorsionada de la realidad. Entonces ya ahí empezamos mal, porque yo estoy viendo desde el egocentrismo, desde mi perfeccionismo, desde el yo, al igual que el fariseo. Entonces, Debbie, cuando nosotras hacemos esto, ¿tú sabes lo que literalmente estamos haciendo? Hacemos como dicen en inglés, nos subimos en nuestro high horse, esa es una frase norteamericana, o en otras palabras más latinas, nos subimos en nuestro pedestal. Entonces, yo me coloco en un pedestal. Entonces, creemos, Debbie, que aquí entra la similitud con el fariseo. Creemos que porque no faltamos un domingo a la iglesia, que estamos en todas las actividades visibles de la iglesia, ojo, visibles dije, que siempre se me ve en todas las cosas de la iglesia. Entonces ya yo soy el estándar. Aquí ya yo puedo. Yo mismo soy mi propio estándar para juzgar a los otros. Porque aquí me están viendo. O sea, es el modelo igual que el fariseo. O sea, es igualito el fariseo. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Bueno, ellos hacían todo lo que era visible. Y a todo lo que era visible, ellos eran impecables. Por eso la cultura decía, uy, sí, no, ese es el ejemplo a seguir, el fariseo. ¿Y cómo Jesús los califica? Como sepulcros blanqueados. Porque era lo que había en su corazón. Entonces, Debbie, nosotras nos comparamos con aquellos, como tú decías, que no cumplen con el estándar que tú y yo hemos creado. Y muchas veces también hasta dentro de la misma iglesia se crean estándares que no son bíblicos. Entonces, cuando yo creo este estándar, el estándar según Yamel, cuando yo tengo a todo el mundo ahí, entonces, ¿qué pasa? Cuando el fariseo, tú y yo necesitamos, tanto el fariseo como todas nosotras, o sea, lo que realmente nosotras necesitamos es compararnos desde nuestra miseria con Dios. El Dios que es 3 veces santo. Cuando nosotras buscamos el verdadero parámetro que es Cristo, no, ese no me gusta. No, ese no me gusta. ¿Por qué? Porque es que a ese estándar no llegamos ninguna de nosotras. Entonces ya ahí se nos cae la careta. ¿Por qué? Porque nadie puede compararse con la santidad de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Pero Debbie, es más fácil hablarle a Dios con respecto al pecado del otro. Ay, Señor, pero mira, fulana lo que está haciendo. Estás haciendo lo mismo que el fariseo. Sí. Nos cuesta reconocer lo negro de mi corazón. Pero esa actividad a mí no me gusta. Yo prefiero la otra. Subirme a mi pedestal y desde aquí se ve todo más bonito. Eso es lo que pasa. Y ese es el peligro de en confiar en la justicia propia. Y pienso mucho, es algo que se da full en la comparación. Creería que en cada caso en el que vivimos en comparación es eso, ponernos nosotros como el estándar, ya sea o por muy malo o por muy bueno, ¿no? Y de hecho casi siempre es por muy bueno, ¿no? Como yo soy mejor que esta persona o yo soy peor que esta persona. Y de hecho, pensando también en ese tema de la justicia propia, Shannon daba un ejemplo en el libro de una señora que se llamaba Wendy, y de que Wendy tenía unas amigas y que se supone que todas eran cristianas, pero entonces una de ellas se puso Botox y entonces otras amigas empezaron también a
a ponerse a Botox, y entonces Wendy era la única que no tenía y se preguntaba, bueno, debería, no debería, no, es que eso no está bien, como empezar a hacerse alteraciones en el cuerpo, no, eso Dios no seguramente no lo ve bien, pero entonces tanto lo hacían las personas a su alrededor, que entonces ella empezó a investigar, bueno, a lo mejor y yo también puedo hacerlo, ¿no? Y cuando investiga se da cuenta que es muy caro, y entonces ahora no era solo el tema de juzgar porque se había puesto Botox, sino cómo así pagó tanto dinero para hacer eso, no, debería hablar con el pastor de mi iglesia para que entonces hable con estas hermanas. Y entonces nuevamente, no, yo no hago esas cosas, yo no pagaría tanto por esa ropa, yo no me atrevería a tener ese tipo de lujos porque es algo muy banal. Banal, desparramar. Entonces ahora, nuevamente, la justicia propia, compararnos con los demás, ver lo que los demás tienen y de alguna manera desearlo, porque nos llega a traer otras cosas, pero después no podemos tenerlas o lo que sea, y entonces decimos, no, es que yo no lo tengo porque es algo banal, como tú decías, ¿no? Entonces, con este ejemplo de Wendy que daba Shannon en el libro, Yamel, quiero que pudieras compartirnos un poco acerca de esto. ¿Cómo es posible que estemos comparando hasta el pecado? Es una cosa tremenda. Tremenda, sí. Aunque, ¿sabes? Cuando yo leí eso del Botox y eso, dije, vamos a tener que hacer un programa exclusivo para eso, porque ahí sí pueden haber diferentes posiciones y opiniones, pero eso es un buen tema para que lo hablemos más adelante, no hoy, porque estoy segura que van a empezar ya a preguntar, ¿y qué si es bueno o es malo? Entonces, yo tengo mis opiniones con respecto a eso, pero ahí, por ejemplo, eso es un caso, a ver, Botox en sí mismo, pues, siguiendo el ejemplo, ¿no? de la hermana en el libro, bueno, pero que eso no es pecado, ¿no? O sea, como que hay, o sea, lo que pasa es que no es el pecado no es el Botox, es lo que está detrás de, con las intenciones, por qué lo hiciste, en qué pensabas. De ambas, incluyendo la hermana, que entonces, yo nunca haría como eso. Como la que se hizo, como la que no se hizo. Exactamente, porque allá es que voy. Entonces, ¿qué pasa? En eso de como tú dices, qué bárbaro que comparamos el pecado. Debbie, ahí es nuestra mejor área de expertise. Y así que, hermana, si usted pensaba que no, siéntese, abróchense los cinturones, porque esta es la parte que Debbie decía que no era ligera. Sí, todas, Debbie, somos expertas, lamentablemente, en comparar nuestro pecado. La autora Shannon del libro, ella habla del pecado de la repulsión. Y eso, Debbie, ese es el verdadero pecado serio. Olvídate del Botox. Vamos a hablar de la repulsión. ¿Sabes por qué? Porque todas, Debbie, caemos ahí más de lo que somos honestas en admitirlo. Ella pone el ejemplo clásico. Lo voy a poner el ejemplo clásico del libro, pero lo voy después como a bajar un poquito más a nuestra realidad. Ella pone el ejemplo clásico, de la mujer que llega a la iglesia, pero que esta mujer no pertenece, entre comillas, a la iglesia. O sea, es decir, no es creyente, o está llegando, o está en ese proceso de acercarse a Dios, cualquiera. Y que da la casualidad de que tú conoces ciertos detalles de ella. ¿Cuál es la reacción natural? Repulsión. Y no me digan, ay no, que yo nunca lo he hecho. Yo lo he hecho. Todas lo hemos hecho más de lo que pensamos. Y me ha pasado, y por eso decía, fui muy confrontada realmente con este capítulo. Y ¿sabes por qué es eso? Porque esa es nuestra naturaleza, Debbie. Esa es la negrura que hay en nuestro corazón. Hay casos, Debbie, ya más fuerte. Aquí sí no, aquí sí puedo decir que yo no hice eso. Pero hay personas que incluso que le hacen caras feas, le hacen así, los miran voltean los ojos, los miran por arriba del hombro. O tú sabes qué, peor aún, no se sientan ni siquiera cerca ni al lado de esa persona. Y yo tengo unas preguntas fuertes ahora, Debbie, porque era lo que pensaba mientras veía esto. ¿Qué haríamos si entra un homosexual por la puerta de la iglesia?
¿Le damos la bienvenida? ¿O ni nos sentamos cerca de él y, empieza el cuchicheo? ¿O persona llena de tatuajes? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra genuina reacción? Ya sea en tu cara o en tu corazón o en tus pensamientos. Esa dama de la iglesia que pone cara de repulsión, que no está dispuesta a sentarse junto a una pecadora, porque ¿qué busca aquí? Es una pecadora. ¿Cómo tú crees que se está portando? ¿Tú crees que esa persona está mostrando a Cristo? O déjame ponerte un ejemplo un poco menos extremo, porque los que puse son como un poco extremos visuales. Vamos con algo menos dramático. Esa madre que tiene más tiempo en la iglesia, que vive comparando sus hijos con los de aquella hermana que apenas tiene un año de convertida y que genuinamente está luchando para que sus hijos, quizás adolescentes, que no conocían nada del evangelio, puedan empezar ese camino. Si haces eso, me vas a perdonar, mi querida amiga, pero eres igual de farisea que el de la parábola de Lucas 18. ¿Sabes qué? Se te olvida, o sea, tú no conoces la gracia. Se te olvidó de dónde Cristo te sacó. Se te olvida que todo es por gracia. Que si tus hijos son bien portados y están en el Señor, no depende de ti, sino de la gracia de Dios que Él quiso salvar a tus hijos antes de tiempo. Y encima de todo, lo que estás haciendo, estás dando una imagen pobre de lo que es ser cristiano. Porque en lugar de estar comparando tus hijos o tu vida, mejor, ¿por qué no te involucras en la vida de la hermana? Y empiezas a practicar Tito 2. Así como estoy segura que quizás hay una mujer mayor que se involucró en tu vida cuando tú lo necesitabas. No, pero eso no. Porque es que eso implica otras cosas. Como invertirme en la vida del otro, como ser vulnerable en la vida del otro. Entonces es mejor, Debbie, criticar desde el pedestal y nos volvemos a poner en el pedestal. Es mejor desde aquí arriba. Y yo me puse a buscar intencionalmente en el Nuevo Testamento. Algunos de ustedes me han escuchado mencionar esto a veces, porque es algo que yo me tengo que recordar a mí misma y es la cantidad de veces que en el Nuevo Testamento se nos hace referencia a nuestro pasado vida, nuestra pasada forma de vivir. Y es intencional que está ahí. O sea, ¿por qué? Porque yo no puedo olvidar mi pasado. ¿En qué sentido? Que yo no puedo olvidar de dónde yo fui rescatada. Que yo no puedo olvidarme quién yo era. Que yo no puedo olvidar cuál es la realidad de mi corazón. Y mira lo que encontré. Encontré que frases como en otro tiempo, antes eran o similares, aparecen al menos así rápidamente, algunas 13 veces en contextos que se le recuerda a nosotros, a los creyentes, nuestra condición pasada sin Cristo. Y yo hice un pequeño desglose así de que puse, mira, en otro tiempo aparece 8 veces. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados y eso 2 veces. Antes eran una vez, antes estaban una vez, pero la frase así clave, así eran algunos de ustedes, lo encontramos sobre todo en 1 Corintios 6, en Corintios, o sea, fue la que más en Corintios. Entonces, Debbie, estas expresiones son usadas con frecuencia, ¿para qué? Para enfatizarnos la transformación que ocurre en Cristo. Subrayando que todos, Debbie, todas compartimos la misma condición caída, como cuando el hermano Javier se encontró con Romanos. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo, y que todos fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Se nos olvidan. Y cuando estos dos conceptos, Debbie, lo tenemos claro, son claves. ¿Tú sabes para qué? Para fomentar la humildad, como tú decías, y recordar la necesidad de misericordia al tratar con el pecado del otro. Con el pecado. No necesariamente que seamos a entrar en el tema del Botox, eso es para otro tema. Pero el pecado
O sea, Sí. hay que tomar en cuenta en eso y se nos olvida, Debbie, se nos olvida tan fácilmente. Sí, o sea, actuamos como si nunca hubiéramos pecado, ¿no? Y es interesante, es bueno ser recordadas de que cuando Cristo nos miró a nosotros, no se comparó con nosotros, no fue en el sentido de, ay, es que yo soy el Dios tres veces santo, ¿qué me vas a dar tú? O sea, no fue su reacción esa, antes bien se dio a sí mismo. Filipenses 2 nuevamente se despojó de su gloria para venir a hacerse uno de nosotros, padecer lo que nuestros padecimientos y aún así entregarse Así para salvarnos, para redimirnos de nuestra condición. Y muchas veces nos creemos superiores a Cristo cuando no actuamos así con nuestro prójimo, cuando no amamos al prójimo, antes bien vemos nuestra justicia propia, como decimos. Y nos dice el libro, Yamal, no es solo una actitud de amar al pecador y odiar al pecado, sino es una actitud de amar al pecador como yo he sido amado. Olvídate de odiar el pecado en sí, amar como has sido amado, mostrar ese amor que te ha sido mostrado. Esa frase es wow, Debbie, totalmente wow, wow, wow. Y digo eso porque esa frase lo cambia todo. Y te voy a explicar por qué. Porque Shannon dijo algo controversial y yo me voy a aprovechar de que Shannon lo dijo y lo voy a decir yo. Esa frase, ama al pecador y odia al pecado. Yo misma lo dije muchas veces, hace años, pero wow, aquí cambia la cosa. Esa frase que Shannon le agrega cambia. Cristo nos llamó a amar como Él lo hizo. Y hasta ahí va bien, muy bien. Pero esa frase de que ama al pecador, pero odia al pecado, yo sé que la hemos escuchado en ese... pues no, mi amiga, no es así. Y la escuchamos también en conceptos como el Señor ama al pecador, pero... Exacto. Ay, sí, el Señor. Y lo hemos dicho, pero ahí, cuando me senté, no, déjame, vamos a ver bien esto. O sea, no es así, no es así. O sea, es ama al pecador como yo he sido amada. Ahí está la clave. ¿Y cuánto nos hace falta, Debbie, recordar eso? Repito, ¿de dónde fue que nos sacaron? Se nos olvida. Dios a mí me asignó, y eso yo lo entendí recientemente y ha sido algo con lo que estoy dándole mucho, procesando y pensándolo y entendiéndolo. Mira, Dios solo me asignó una persona de la cual el pecado de esa persona yo debo estar pendiente. Del único pecado, Debbie, que yo debo analizar en detalle, con lupa, con microscopio, con lo que tú quieras, es yo misma. Yamel Elizabeth García, más nadie. Es del pecado de Yamel Elizabeth que yo debo estar preocupada. De no dejar que ese pecado crezca. Que no saque su cabeza. Recordar bien, Debbie, de dónde fue que a mí me sacaron. A mí me va a ayudar a entender por qué amar al pecador como Yamel ha sido amada es la clave. ¿Por qué? Porque me obliga a mirar a la cruz. Me recuerda que yo no fui amada cuando yo estaba limpia, porque nunca estuve limpia. Que yo no fui amada cuando mi vida estaba todo en orden. No estaba nunca en orden. Que yo fui amada cuando yo era enemiga de Dios. Cuando yo era así. Cuando ese era tu estilo de vivir, como dice Corintios. Cuando yo era incapaz de agradarle a Dios por mí misma, y tampoco puedo hacerlo ahora. Entonces, nuevamente, mi libro favorito, Romanos 5:8, lo deja clarito, que dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Entonces, ¿cómo yo puedo mirar con desprecio o con repulsión a otra mujer
cuando lo que a mí me alcanzó fue la gracia que yo no merecía. Wow. Ese amor del Evangelio no es un amor neutral ni pasivo. Es un amor activo, restaurador, es humilde. Es el tipo de amor, Debbie, que no se escandaliza, sino que se acerca, que no se compara, sino que extiende la mano, que ayuda, que no señala desde aquí arriba en el pedestal, todos ustedes están, no, sino que recuerda que sin Cristo yo estaría igual o peor que cualquier persona con la cual yo quisiera compararme. Y eso, mis hermanas, debe moldear cómo nosotras tratamos a otras mujeres. Y digo mujeres porque ese es el contexto del programa y de nosotros, pero en general. No desde el juicio, Debbie, sino desde la compasión que nace de haber sido rescatadas. Mi llamado es amarlos. Y eso tampoco dice que no debo confrontar cuando toque. Ya no vengan a decir que todo es peace and love. No, pero una cosa, Debbie, es confrontar y otra es juzgar. Muy diferente las dos cosas. Luego me acuerdo de esa frase que luego dicen, ay, te lo comparto para que estés orando por eso. Una manera bíblica de decir chisme y murmuración. Sí, y juicio hacia otros, ¿no? Claro. Porque yo no estoy en eso, no tengo necesidad de que ores por mí por eso, pero supe que alguien sí. Pobrecita, pobre, imagínate. Me mató esa pregunta que hiciste al final, Yamel. Yo creo que con esa pregunta pudiéramos graduarnos de esta serie, pero todavía tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que decir, que decir. Es muy buena. ¿Cómo poder yo mirar con desprecio, con asco, con desdén, con repulsión a otra mujer cuando lo que nos alcanzó fue una gracia que no merecíamos? O sea, si creíamos que teníamos algún arma, ahí se nos caen todas. O sea, no hay forma ni razón por la cual hacerlo. Así es. Y bueno, continuando, porque no hemos acabado. Eso fue muy bueno, pero no hemos acabado. Nos queda todavía más. Hay una frase que Shannon dijo. Para las que tienen el libro, está en la página 70 del libro y quiero leerla, Yamel. Dice esta frase: las mujeres que comparamos tenemos la tendencia a minimizar nuestro propio pecado, de mirar con aires de superioridad a las personas en pecado. Es un poquito similar a lo que veníamos hablando, pero ¿qué opinas ahora en particular de esta cita? Minimizar nuestro propio pecado y de mirar con aires de superioridad a personas en pecado. A mí me encanta cómo ella la pone porque ella se incluye y me encanta, dice, las mujeres que comparamos, y me encanta, o sea, como decíamos con la controladora, amiga, hermana, que nos ves, si tú crees que no comparas, sí comparas. Y hacemos todo esto todas. O sea, eso es lo bueno de poder así confrontarnos unos a otras. Y mira, Debbie, esa es la raíz de todos los males de la comparación. Dentro, obviamente, del ámbito eclesiástico, que es en el que estamos. Porque sabemos que todas las mujeres se comparan. Y es algo que veníamos como dando ese contexto en los primeros programas. Pero en el caso aquí en particular con el pecado, es lo que representa literalmente lo de mira la viga en tu ojo antes de mirar la paja en el prójimo. Y Debbie, a nosotras nos encanta minimizar nuestro pecado, pero peor aún, los justificamos, los espiritualizamos, pedimos gracia, tiempo y comprensión para mis pecados y la de los míos, mi familia, mis hijos, la iglesia, mis líderes, etc. Pero a los demás, no. Esos no. Fíjate el ejemplo que tú ponías de, ay, te informo para que ores. O sea, yo no tengo, o sea, yo, por mí puedes orar para bendiciones porque yo no tengo esa lucha. La hermana Juanita sí, ella sí, la pobrecita. Pero cuando alguien muestra tus pecados, no, tú justificas los pecados, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Entonces, como decía, los demás, no, ellos no merecen el mismo trato. Los pecados respetables en nosotras
son respetables. Pero ese mismo pecado en los demás es un pecado capital. Lo magnifico, lo pongo más grande. Entonces nosotras, Debbie, nos inflamos como globos de helio diciendo, yo nunca haría tal cosa. Y mientras va subiendo el globo como el helio, vamos señalando el pecado del otro. Y peor aún, como tú decías, temas de conversación. Ahora, el tema de la hermana Juanita se vuelve un tema de conversación. Porque pues como estamos orando, ay, ¿qué has sabido de la hermana Juanita? ¿Tienes alguna actualización? Sí. Estoy orando solo para orar. Es un nuevo nombre para chisme. Sí. Arrastramos a otros, Debbie, a otros pecados como la murmuración y el chisme. Porque ¿qué tiene que ver la hermana Rosita con lo que le está pasando a la hermana Juanita que tú vienes a contarle? No tiene nada que ver. Cuando hacemos eso, o sea, y tú sabes que, Debbie, yo he estado ahí. Nada de lo que yo estoy diciendo aquí es que yo no lo haya hecho, lo he hecho. Nuestro corazón está lleno de perversión. Por eso es, Debbie, que si nosotras no estamos en la palabra, en comunión con Dios, nunca veremos estas cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque es que ya lo tenemos normalizado, justificado. Entonces yo he podido entender, Debbie, que hacer estas cosas cuando miramos con desdén al otro, cuando yo juzgo a otro según mis estándares, cuando evidentemente yo no tengo toda la información y como tú mencionabas ahorita, yo tuerzo mis ojos o reacciono horrorizada, se puso Botox, como la hermana del libro, ante la falta del otro. Pero aquí es ante la falta, no una preferencia. Sí. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo? Yo estoy ofendiendo al Creador. Yo estoy despreciando la obra de Dios en la vida del otro. Y pienso en la hermana de que mencionaba hace un ratito, de que es nueva creyente y está luchando con sus hijos para que estén en el camino del Señor. Yo estoy despreciando la obra de Dios en la vida de ella porque yo no sé lo que Dios está haciendo. Yo no sé lo que Dios está tratando en su vida. Y peor entonces que cuando yo hago eso, Debbie, entro en un lugar peligrosísimo porque me estoy poniendo a mí en el lugar de juez que no me corresponde. Y eso es peligroso. Bien delicado, sí. Y hablábamos, de hecho, acerca de esto último que mencionas con Moni la semana pasada, y decíamos que cuando uno se compara en última instancia contra quien estás luchando es con Cristo mismo, o sea, ya ni es con la otra persona. Hablando ahora, pensándolo en un concepto, en un contexto entre creyentes, ya no es ni siquiera contra la otra persona, es contra Dios mismo. La lucha no es contra aquel con quien nos comparamos, sino contra Cristo mismo, y despreciamos, como tú decías, así, despreciamos al Creador, ofendemos al Creador poniéndonos en su lugar, poniéndonos como jueces. Bueno, ya hablamos un poquito acerca de la repulsión, Yamel, desagrado, apatía, sí, rechazo hacia otros. Y entonces, dinos un poquito, ¿en qué sentido son opuestos el amor y la repulsión? El amor, el rechazo, el amor y el asco que uno llega a sentir, ¿no? Esta parte también fue súper interesante, Debbie, y me gustó mucho como Shannon lo explica. Ella menciona a alguien y dice que es que lo contrario a lo que se piensa, o sea, normalmente en términos generales siempre se piensa que lo contrario al amor es el odio. Bueno, pues aquí les traigo algo diferente. No es el odio. De hecho, te voy a contar algo. Llámenle como ustedes quieran, neuronas, neurotransmisores, sistema nervioso, cerebro, como quieran llamarle, pero nuestro cuerpo, o sea, esas mismas estructuras, por decirlo así, estoy tratando de no sonar muy clínica, pero estructuras químicas que tenemos son las mismas cuando sientes amor o sientes odio, funcionan igual, son las mismas estructuras emocionales, neuronas, como quieran llamarlo. Lo que sí es opuesto al amor es la repulsión. Y aquí vuelve a lo que la pregunta que te hacía anteriormente. Y eso dices, es imposible, Debbie, amar a una persona cuando te comparas con ella desde tu pedestal de superioridad.
Cuando tú te sientes confiada en tu propia justicia, en tu egocentrismo, en que tú eres, bueno, lo mejor de lo mejor, va a traer como consecuencia la repulsión. Pero algo más peligroso para la repulsión, y que era el ejemplo de la hermana del Botox, es que trae como consecuencia el aislarse. Ay, sí. Porque, ¿qué pasa? Porque todo el mundo no llega a tu estándar de santidad. Y nadie hace las cosas como tú las haces. Y entonces comienzas a criticar. Mira cómo esa hermana entró en esa espiral de ya no solo es el Botox, ahora es toda la plata que hay que gastar para pagar Botox. Pero ¿por qué entonces? O sea, y te va llevando y te va llevando y te va llegando. Entonces, ¿qué pasa? Te aíslas. Y el creyente está llamado ¿a qué? A vivir en comunidad. Entonces, fíjate que cómo eso te va llevando a otras cosas, entonces terminas aisladas. ¿Por qué? Porque nadie da la talla. Mira lo peligroso que es y donde te lleva el sentido de repulsión. Sí. Eso es muy triste. Y otra cosa, estoy aprendiendo mucho con este libro, pero tampoco había pensado en eso, en que cuando uno se pone a sí mismo como su propio estándar, al final te quedas solo porque nadie llega a tu estándar. Y si pienso, sí he conocido de varias personas que al final están como llaneros solitarios porque son su propio estándar, y muchos en la iglesia, tristemente. Vamos a tocar, hermanas, otra fibra sensible a continuación. Spoiler, una más. Bueno, está en la cultura de no podemos juzgar, o no debemos juzgar, o no juzgues, porque cada quien tiene su propia identidad y su propia verdad. ¿Cómo todo esto encaja, Yamel? ¿Cómo entonces lo filtramos? Amor versus justicia propia versus odio, todas estas cosas, ¿cómo encajan? Y suerte tú, no encajan. Suerte que tomé café. Un buen trago. Ay, Debbie. Pues esa es la nueva. Y ahora esa versión viene con un upgrade. Y ahora es escuchamos pero no juzgamos. Ay, Debbie. Esa frase está por todas partes. Yo escucho pero no juzgo. Y hacemos bromas, y hacemos reels, y publicamos en los chats. Y ¿sabes qué? Podrá sonar muy empática, muy wow, muy bueno, sí. Tú sabes lo que pasa, es profundamente engañosa. Y ojo con esto. Ahí es donde Romanos una vez más dices, es que hay que renovar nuestro entendimiento. No puede ser que nosotros los creyentes andemos entrando en todo tipo de filosofías del mundo y no darnos cuenta del engaño del enemigo. El problema, Debbie, no es que no debemos juzgar nunca. Ojo, eso no fue lo que Cristo dijo. Vamos a empezar por ahí aclarando esto. El problema es cómo y desde dónde yo estoy juzgando. Cristo no prohibió todo juicio. Lo que Cristo hizo fue condenar el juicio hipócrita y orgulloso. Eso es otra cosa. De hecho, en Juan 7:24 dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen porque por justo juicio. Fíjate, o sea, cuando yo me pongo en mi pedestal y yo simplemente veo, por eso decía ahorita de que es importante conocer el contexto, no por las apariencias. O sea, si se va a juzgar, se tiene que hacer. Y tú sabes qué, Debbie, que cuando yo digo esa frase de, ay, yo escucho pero no juzgo, o decirle a alguien, ay, no, es que no debemos juzgar. Lo que muchas veces, tú sabes lo que yo quiero decir, no me importa lo que está bien o está mal, yo simplemente lo que quiero es evitar el conflicto. Y ese es otro tipo de situación. ¿Por qué? Porque muchas veces, Debbie, también somos culpables del mismo asunto. Pero como somos unas fariseas por naturaleza, yo mejor prefiero que no toquen el tema. Entonces, ay, no puedes juzgar. Revisa a ver si es que tú también eres culpable de eso, pero como tú no quieres que a ti te expongan, entonces no es. Entonces, exacto. Y tú sabes que, Debbie, amar a alguien bien
de manera bíblica también implica corregir, exhortar, decir la verdad con amor. El evangelio no es neutral, no es, ay, sí, qué linda, las buenas nuevas. Cristo amó a todos, sí, claro, pero también Él confrontó el pecado de todos. Y si yo, Debbie, y aquí es donde viene lo más, si yo veo a una hermana en peligro y yo me quedo callada porque yo no quiero juzgarla. ¿Tú sabes lo que yo estoy siendo? Una negligente en lugar de ser una persona compasiva. Lo que nosotras necesitamos, Debbie, es discernimiento, no pasividad. No se trata de levantar el dedo acusador como el fariseo, sino de acercarnos con compasión y con verdad como Cristo lo haría. La clave, Debbie, aquí está en el corazón. Y yo pregunto a las que dicen, escuchamos pero no juzgamos. ¿Confronto porque yo me creo mejor o porque me duele verla lejos del Señor? Cuando tú ves a alguien que se está alejando del Señor, es más fácil, mira lo que publicó, mira lo que dijo. ¿Tú lo estás haciendo porque tú te sientes mejor o porque a ti realmente te duele la vida de esa persona? Porque la estás viendo que se está alejando del Señor. ¿Y qué estás haciendo? Eso es apatía, no espiritualidad. Wow. Pienso en, imagínate que el trato de Dios hacia sus hijos. Cometemos muchos errores. Imagínate si Él se pusiera en la posición de hablamos pero no juzgamos. O escuchamos pero no juzgamos. O sea, Él no es así. Ese no es el ejemplo que Él nos dio. Y pienso en todos estos videos que han salido, Yamel, con esta frase popular, y muchas veces se dicen verdades hirientes. Y ves a la persona que está escuchando y es como, hey, no digas nada, porque dijimos, escuchamos o hablamos, escuchamos pero no juzgamos, ya ni sé ni cómo es. Escuchamos pero no juzgamos. Escuchamos pero no juzgamos. No digas nada porque estás siendo parte de este juego. Entonces, imagínate al Señor poniéndose en esa posición, como tú decías, estás realmente entonces teniendo repulsión hacia la otra persona, no estás amándola. No estás amando a tu hermano, no estás amando a tus hijos. Pensaba yo en mis hijos, imagínate que yo me pusiera en esa posición con mis hijos, de no, ay, pobrecitos, no, es que no les digas, es que están chiquitos, es que lo que sea. Sería lamentable, es lamentable que en muchos sentidos lo hacemos así y no deberíamos. Así es. Entonces quisiera que pensando en eso, en que es algo que no debemos hacer, nos hablaras un poquito de cómo es entonces, cómo se ve entonces confrontar el pecado en amor o reaccionar desde la repulsión o el juicio. Esa distinción es clave, Debbie, porque muchas veces, como tú dices, nos escudamos en frases como la que yo decía ahorita, es que yo solo estoy diciendo la verdad. O es que alguien tenía que confrontarla. Cuando realmente lo que estamos haciendo es reaccionar desde la repulsión o el juicio o incluso el orgullo espiritual. Entonces, la diferencia entre confrontar en amor y juzgar con repulsión radica en la motivación de tu corazón y en la forma en que lo hacemos. Porque cuando confrontamos en amor, Debbie, lo que yo decía, lo hacemos con dolor por el pecado, no con superioridad. Buscamos restauración, no vergüenza. Vamos con un corazón humilde, reconociendo que nosotras también necesitamos gracia. Entonces, esas son cosas súper importantes. Entonces, en cambio, cuando yo reacciono desde la repulsión, usamos el pecado del otro para sentirnos mejores. Hacemos comparaciones internas de yo nunca haría eso. Y nos alejamos o simplemente, ya no nos vamos a juntar con esta persona porque no. Entonces mostramos, Debbie, más escándalo que en compasión. Y como bien dice Shannon en el libro, lo opuesto del amor no es tanto el odio, es la repulsión. Entonces, una vez más, cuando nosotras entendemos bien el evangelio, sabemos que Cristo murió por los pecadores. Y los pecados vienen de todos los tamaños, todos los colores, todos los antecedentes, y eso nos incluye a ti y a mí. Entonces, si yo voy a hablar
del pecado de alguien, que sea para llevarla a Cristo y no para apartarla de Cristo con mi juicio. Como cuando compartimos esas peticiones de oración, muchas veces la persona que compartió sinceramente la necesidad termina siendo alejada porque no recibió consejo, no recibió apoyo, no fue llevada al arrepentimiento en dado caso que ese fuera el caso. Entonces es delicado y debemos ser intencionales en ser sensibles a estas necesidades. Amén, así es. Quiero hacerte una última pregunta, Yamel, porque luego seguimos platicando y sacando más preguntas y más comentarios y el tiempo se va. Y nos quedamos aquí todo el día. Sí. Y las hermanas con nosotros se quedan, no, eso seguro. sé, yo si por ellas fuera. Sí. Bueno, ¿por qué entonces nos resulta más fácil, Yamel, pensando nuevamente, volviendo a la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, ¿por qué nos resulta más fácil identificarnos con el publicano que con el fariseo? Aunque nuestras actitudes en realidad se parecen más a las del fariseo que a las del publicano. Bueno, Debbie, sencillo, porque el fariseo nos confronta. Debemos. Porque acuérdate que en aquella época, como inicié diciendo, ellos no sabían lo que tú y yo sabemos del fariseo. Pero nosotras sabemos lo que es el fariseo. Entonces, eso me confronta. Nos muestra un espejo incómodo de nuestras actitudes más disfrazadas. El publicano, en cambio, representa ese arrepentimiento que todas deseamos tener. En eso estamos claros. Todas queremos ser como el publicano. Todas queremos tener un corazón contrito, humillado. Wow, Señor, no soy ni digno de mirarte, ten misericordia de mí. O sea, que clama por misericordia. Claro que todas queremos vernos así. El problema, Debbie, es que nos gusta vernos así, pero vivimos actuando como el fariseo. Es más cómodo pensar que yo soy la persona que se golpea en el pecho pidiendo perdón. Pero ¿sabes qué? Muchas veces yo soy la hermana que se compara con la hermana que acaba de llegar, la hermana que murmura, la que da por hecho que mi servicio, mi teología o mi familia están mejor. Es más fácil identificarme con el publicano porque me hace sentir espiritual. Pero, Debbie, si somos honestas, la autojustificación, el orgullo, la crítica sutil, la repulsión y el juicio están mucho más cerca de nuestro corazón de lo que quisiéramos aceptar. ¿Y sabes qué? El Señor no está impresionado con nuestras oraciones largas, ni con nuestras credenciales de ministerio, ni de a cuántas actividades haces en la semana para la semana para la iglesia, ni cuántas. No, o sea, Él no es impresionado. Él lo único que busca es corazones quebrantados. Amen. Y es allí, Debbie, donde empieza el verdadero arrepentimiento. Y ese es el que nosotros debemos buscar. Recordar de dónde hemos sido sacadas. Sí, volver a esa pregunta, ¿no? Como yo lo pondría como destacado del episodio de hoy, como recordar de dónde ha sido sacada la gracia que te ha sido dada, cómo el Señor te vio cuando vio tu pecado, y entonces vivir de esta manera para con los que están a nuestro alrededor. Así es. Hay algo que Sharon seguía diciendo en el capítulo, y ella decía que cuando medimos nuestro pecado, comparándonos con otras personas, con una actitud de repulsión, con una actitud de desprecio, lo único que nosotros hacemos es alimentar nuestro orgullo, alimentar nuestro ego, crecer en nuestra confianza propia y crecernos en nuestra justicia propia. En lugar de eso, amadas hermanas, miremos a Dios, miremos a Cristo. Amén. Y pidámosle que su misericordia sea para con nosotros, que podamos ver su misericordia para con nosotros como lo hacía el publicano. Y el Señor nos ayude. Solo uno volvió a casa justificado. Nos dice, termina la parábola Jesús en Lucas, solo uno volvió a su casa justificado.
quién va a ser. Bueno, de eso se trata el programa de la próxima semana. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Bueno, hermanas, siempre hay una verdad bíblica central que queremos dejar en sus mentes, en sus corazones antes de cerrar el programa, y el día de hoy es Romanos, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Amén. Así sea en nosotros. Y bueno, nuevamente el recurso recomendado es el libro, para que sería muy bueno que lo puedan tener con ustedes para acompañar esta serie. No te compares, por Shannon Popkin. Y también recordarles de nuestros talleres de verano en línea. Hay 3 talleres a los que se pueden inscribir. 2 de ellos son para, bueno, diría que los 3 son para todas las edades, pero hay uno específicamente para jóvenes en el que va a estar participando Paulina Torres. Así que si tú tienes una hija, tal vez a la que puedas animar a inscribirla, incluso tú misma la puedes inscribir y ya nada más ese día le dices: mira, hija, te paso aquí el enlace. Ahí te paso el enlace. Sí, ahí te paso el enlace. Claro. Las invitamos, hermana. Y recordar, Debbie, que es cupo limitado, así que no lo dejen para último momento. Ay, todavía falta mucho. Es cupo limitado, ya se están llenando, entonces aváncenle para que puedan participar en estos eventos de verano. Para que aseguren su espacio. Así es. Así que bueno, Yamel, ¿puedes orar por nosotras para terminar el programa de hoy? Claro que sí. Oremos. Señor Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad una vez más de poder estar aquí en Arraigadas y poder compartir con todas las hermanas. Queremos presentarte, Señor, todo esto que hemos hablado aquí. Te pedimos que seas tú trayendo convicción, Señor, arrepentimiento, sabiduría a muchas de las hermanas que están aquí en este momento y aquellas que van a escuchar más adelante este programa, Señor. Padre, guíanos y ayúdanos a recordar que somos embajadoras tuyas, Señor, que lo que debemos es apuntar a ti, Padre, que debemos recordar la gracia con la cual fuimos tratadas, el amor con el cual fuimos amadas, y que podamos de esa misma manera manifestarles a otros, Señor, ese amor y esa gracia que hemos recibido de ti sin merecerlo, Señor. Gracias por este tiempo. Sé tú con nosotras y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanas, continuamos la serie el próximo viernes, así que nos vemos aquí para un episodio más de Arraigadas. Hasta luego. Chao. Bye, bye. Bye.